Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase, nuestra última clase de hoy, 27 de noviembre. Bueno, hemos llegado al final de este semestre, ¿no es cierto? Al final de la clase voy a dar algunas instrucciones respecto a cómo se va a desarrollar el examen final, ¿no es cierto? Vamos a comentar también algo del recuperatorio, que es exclusivamente para aquellas personas que no habrían dado, por alguna razón, ¿no es cierto?, eh, algunos de los parciales, ¿no? Eso de acuerdo a un instructivo que ha llegado también de dirección de carrera. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a aclarar algunos temas y con eso básicamente estaríamos terminando, ¿no es cierto?, el desarrollo de este segundo semestre de este 2021. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, les he compartido al grupo, ¿no es cierto?, el enunciado. A ver, vamos a compartir nuevamente, por favor. ¿Sí? Lo vamos a hacer rapidito, ¿no? Porque hubiera sido interesante hacerlo paso a paso, pero entiendo que ya han llevado también la materia. Entiendo también que imagino que han hecho ya ejercicios similares. También ya lo hemos hecho la clase pasada. Más bien lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la materia, ¿no? O sea, el análisis de sensibilidad que hemos estado haciendo, o el análisis de riesgos, más bien, que hemos estado haciendo, mediante la herramienta de la simulación. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, leamos un poquito. Este es el enunciado que dice lo siguiente, ¿no? Es un caso de un proyecto industrial. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Dice lo siguiente, ¿no? Un grupo de empresarios decide implementar un proyecto industrial para producir y exportar aceites esenciales. ¿Sí? Ese es más o menos el producto. ¿Sí? Dice que este proyecto tiene, ¿no?, ciertas inversiones que se deben realizar. ¿Ya? Para empezar, tenemos un terreno. ¿Sí? Tenemos equipo, el equipo A y el equipo B, y obviamente tenemos obras civiles, que vendría a ser el galpón, ¿no? Todas las instalaciones que se necesita para justamente producir estos aceites esenciales. ¿Ya? El precio o el valor de compra, como lo llama también acá, están especificados en este cuadro. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, el terreno dice que valió $100,000. ¿Ya? Pero el terreno como tal, o sea, el terreno, el que está en el piso, vamos a decir, ¿sí? No tiene, ¿no es cierto?, no tiene vida útil, ¿no? O sea, en el sentido de que no tiene depreciación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante aclarar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no va a tener depreciación ese ítem, ¿ya? El equipo A, ¿sí? Dice que cuesta $120,000, ¿ya? Y ese sí tiene un valor o una vida útil, ¿ya?, de 10 años, ¿ya? De 10 años. Y el equipo B dice que tiene un costo de $80,000 y tiene una vida útil de 5 años, ¿ya? Por otro lado, obviamente las obras civiles cuestan $140,000, pero tienen un mayor vida útil, ¿no es cierto? 20 años en este caso. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, entonces, en resumen, necesitamos todo lo que está en este cuadro para llevar a cabo lo que viene a ser el proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Dice, se ha considerado un periodo de vida útil del proyecto de 5 años. Vale decir que se está considerando 5 años de vida útil del proyecto. ¿Ya? Si aquí tenemos 10, 5 y 20, esos son obviamente individualmente a cada activo que se está mencionando. Pero el proyecto en sí solamente tiene 5 años. ¿Ya? ¿Qué más? Al final del periodo, dice, o sea, al final de los 5 años, se considera un valor de mercado del terreno y de las obras civiles igual al valor del libro. Ah, ya. Eso vamos a calcular a continuación, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto corresponde al quinto año, ¿sí? En cuanto a la inversión a capital de trabajo, dice, se ha estimado un periodo de 2 meses de los costos de operación. Ah, ya. Entonces me está dando el dato de que necesitamos adicionalmente a estos activos fijos, necesitamos lo que se llama un capital de trabajo, que básicamente es la materia prima, es los insumos, el tema de, el tema de los sueldos y salarios que yo necesito pagar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso estaría contemplado, ¿no es cierto?, en ese costo. ¿Ya? ¿Está bien?
o en este capital de trabajo, ¿sí? Es el capital que necesito, ¿no? Esto lo de acá arriba son prácticamente los activos fijos, la inversión que yo necesito. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Dice, los costos de operación corresponden a costos variables y costos fijos. Eso siempre va a haber, siempre se va a dividir en esas dos opciones, ¿no? Tanto los variables como los fijos, ¿no? Los variables, habíamos dicho, están proporcionalmente ligados a la cantidad a producir. Y los costos fijos, como su mismo nombre lo indica, son fijos y no cambian, ¿no? Así venda una unidad, así venda 100 unidades, en teoría siguen siendo los mismos costos. ¿Ya? ¿Qué más? Los costos variables dice que es $140 la unidad y se requerirán costos fijos operativos anuales, ¿ya? Anuales de $380,000, ¿sí? Para cubrir los gastos generales, las remuneraciones administrativas y seguros, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Para que la empresa funcione, necesitamos este monto, ¿ya? ¿Qué más? La capacidad de producción es de 15,000 unidades, dice, anuales. O sea, es la capacidad que tiene o va a tener esta planta, ¿ya? Eso no quiere decir que vamos a producir los 15,000 propiamente, ¿no? Algún mes será un poco menos, no sé, 12,000, algún otro mes será mucho menos, 10,000, por ejemplo, va a depender de la estacionalidad, ¿no es cierto?, de la demanda, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Dice que según un estudio de mercado, se ha estimado las cantidades vendidas para los próximos 5 años, ¿ya? O sea, tengo prácticamente una proyección, ¿no? O un pronóstico, ¿sí? De la cantidad de productos a vender, ¿ya? Durante los 5 años. El primer año, fíjense, dice 10,000 unidades. El año 2, 12,800, y a partir del tercero hasta el quinto año serían $15,000, ¿ya? ¿Sí? Dice que con un precio de venta, o sea, cada producto dice que tiene un precio de venta de $192 por unidad, ¿ya? O sea, que sería como las cajas, ¿ya? Esto vamos a acomodar mejor, ¿no? Así sería bien, ¿no? ¿Qué más? Dice, si la tasa de impuestos a las utilidades es del 25% y el costo de oportunidad de la empresa es del 18%, se pide determinar el flujo de caja y sus indicadores, ¿sí? ¿Ya? Primero, entonces vamos a construir el flujo de caja y luego vamos a calcular el BAN como principal indicador de rentabilidad, ¿ya? ¿Sí? Y por otro lado, al finalizar, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación y medición de riesgos con Crystal Ball, vale decir, vamos a utilizar el concepto de la simulación, ¿no es cierto?, para justamente realizar ese análisis de riesgo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, yo ya lo tengo acá hecho, les voy a compartir también, solo que vamos a aclarar algunos puntos, ¿no? Y con eso vamos a hacer directamente lo que viene a ser la simulación. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos. Primero tengo que calcular los ingresos, ¿no? Sí, entonces eso está en la parte superior, ¿sí? Yo tengo proyectado acá, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 gestiones, ¿ya? El precio de venta, dice, de cada unidad es de 192. Y las cantidades que se están pronosticando, ¿sí? Son 10,000, 12,800, 15,000, 15,000 y 15,000, ¿ya? Lo que hemos hecho es, entonces, multiplicar la cantidad a venderse por el precio de venta y con eso obtenemos lo que se llama ventas, ¿sí? Entonces, en el primer año, si yo multiplico 192 por 10,000, voy a tener $1,920,000, ¿no? De ingresos o de ventas, ¿no? Entonces, he hecho lo mismo prácticamente para las 5 gestiones. ¿Está bien? ¿Sí? A esos ingresos le vamos a restar los costos, ¿sí? Entonces, principalmente tengo el costo variable y el costo fijo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, tengo esos dos. El costo variable, hemos dicho, ¿no es cierto?, está en función a la cantidad a producir, ¿ya? Entonces, en el ejercicio nos da un dato de que eso es 140, ¿ya? Entonces, acá yo he multiplicado 140 por 10,000 unidades. Y eso nos da 1,400,000 en lo que respecta al costo variable. ¿Ya? ¿Sí? El año 2 ya cambia porque la cantidad también ha aumentado, entonces alcanza un valor de 1,792,000. Y el tercer año llegamos a 2,100,000. ¿Sí? Muy bien.
El costo fijo, como su nombre lo indica, perdón, todos los años es el mismo valor, ¿no? Los 380,000, ¿sí? Y acá viene un tema muy importante, ¿no? El tema de la depreciación, ¿sí? Que es en este caso 35,000. La depreciación habíamos dicho en la anterior clase, y repito, pues, alguno de ustedes no estaba, ¿sí? La anterior semana, ¿sí? La depreciación prácticamente nos ayuda, ¿sí? Para poder pagar menos impuestos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación? De la siguiente forma. Yo tengo aquí el terreno, ¿no? Que vale $100,000. Vamos a ampliar esto un poco, ¿no? El terreno vale 100,000, ¿ya? Entonces, la vida útil es infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, no va a haber depreciación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo quiero venderlo, el terreno, mínimamente tendría que venderlo a los mismos 100, ¿ya? Tal vez más, ¿no? Puede ser que sea valorizado y pueda valer más, ¿sí? El equipo A, ¿ya? Según el ejercicio, ¿sí? Tenía 10 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos 10 años, ¿no? Entonces, tenemos una fórmula que nos dice que la depreciación es igual al valor de compra dividido entre la vida útil. Entonces, acá yo voy a hacer el siguiente cociente, ¿no? Y vamos a decir 120,000 dividido entre 10, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, anualmente una depreciación de 12,000 bolivianos, ¿sí? Ahora bien, veamos lo siguiente, ¿no? Fíjense, ¿ya? Primero, si este equipo vale 120, a ver, ¿sí? Y la vida útil es 10, pero mi proyecto solamente es para 5 años. Entonces, prácticamente solamente voy a utilizar la mitad de la vida útil, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo expresar eso? ¿Cómo lo puedo vender después de los 5 años? Contablemente, ojo, ¿ya? Entonces, yo voy a poner acá igual, ¿sí? Voy a decir, bueno, si cada año, a ver, vamos a hacer así. Si el bien valía 120,000, bueno, yo le voy a restar lo que se ha depreciado por 5 años. Pues cada año era 12,000, ¿eh? Multiplicado, ¿no es cierto?, por los 5 años, por los 5 años, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tendría que vender contablemente a 60,000 bolivianos este equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado la mitad del plazo, ¿ya? ¿Está bien? En cambio, el equipo B tiene una vida útil de 5 años, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la depreciación va a ser igual a 80 dividido entre 5, ¿no? Entonces, cada año, ¿sí? Yo debería depreciar 16,000 bolivianos más o menos. ¿Está bien? ¿Cuánto va a valer esta máquina o este equipo B al cabo de los 5 años? Entonces, hago el cálculo y digo, al precio o al valor de compra, le voy a restar, ¿no es cierto?, la depreciación de 5 años. Entonces, 16,000 es la depreciación anual por 5 años, ¿sí? Yo voy a tener un valor igual a 0, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, como su vida útil es 5 años y además como el proyecto también es 5 años, entonces contablemente ese equipo ya no vale nada el quinto año, ¿ya? Eso no quiere decir que lo vamos a regalar, ¿ya? Eso quiere decir que contablemente no vale nada. Entonces, ¿puedo venderlo? Sí, puedo venderlo, ¿no? Entonces, como todo artículo que se vende, ¿no? El precio que nos define, la oferta y la demanda, ¿no es cierto? ¿Ya? Así de claro. Vamos con las obras civiles, ¿no? Dice que las obras civiles tienen una vida útil de 20 años, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a dividir los 140,000 dividido entre los 20 años y tenemos un valor de 7,000. ¿Está bien? Esto es lo que yo debería descontar cada mes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale mis obras civiles después de los 5 años del proyecto? Ojo que las obras civiles alcanzarían hasta para 20 años, ¿no? Entonces vamos a colocar acá igual y vamos a decir, al valor de compra le voy a restar, ¿no es cierto?, la depreciación de 5 años. Entonces voy a poner 5 por la depreciación anual, que sería en este caso 7,000 o la celda F6, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tinglado, contablemente yo tendría que venderlo a 105, ¿ya? Hago la suma de la columna de depreciación, ¿no? Lo voy a marcar con un color verde para distinguirlo. Y fíjense que anualmente en este proyecto
tendríamos una depreciación igual a 35,000. Obviamente respetando, ¿no es cierto?, la vida útil de cada ítem. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tengo los 35,000. De ahí viene este valor, ¿no es cierto?, de 35,000, que está acá como depreciación en los 5 periodos, en las 5 gestiones. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, nosotros para pagar menos impuestos lo vamos a considerar como si fuera un gasto. ¿Ya? Por eso se lo va a restar. ¿Sí? Entonces, los gastos al final, ¿sí? Si sumamos nosotros el costo variable, el costo fijo y el costo de la depreciación, ¿sí? Vamos a tener 1.800.000 de gastos, ¿no? Y eso prácticamente repercute en todas las otras gestiones. ¿Ya? El mismo cálculo se va a hacer. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo de la utilidad antes de impuestos. Entonces, yo voy a restar ventas menos gastos y voy a tener justamente la utilidad. El primer año, entonces, yo tendría una utilidad de 105,000 bolivianos. El segundo año, 250, 365,000, 365,000. Y el quinto año, 365,000. ¿Ya? En nuestro medio, o sea, en nuestro país, el impuesto es del 25%. ¿Ya? En Perú, por ejemplo, es 30%. Y en Estados Unidos es 50%. Imagínense. Si yo gano 100 pesos, 50 es para el Estado y 50 es para mí, por ejemplo. ¿Ya? Es un poco más alto el tema impositivo en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, yo voy a restar ese impuesto, ¿no? Entonces voy a tener la utilidad neta. Entonces, el primer año voy a tener 78,750, el segundo año 187,000, el tercer año 273,000 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Está bien? Como ya habría pagado los impuestos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como la depreciación no es una salida efectiva de dinero, o sea, solamente es un tema contable, digamos, un tema de cálculo, entonces yo voy a volver a sumar esos 35, ¿no? ¿Sí? O sea, solamente lo he utilizado para restar a los ingresos para pagar menos impuestos. Pero eso lo añado ahora, ¿no? ¿Ya? Y puedo calcular lo que se llama el flujo de caja. El flujo de caja no es más que la suma de la utilidad neta más la depreciación, ¿sí? Entonces, estos son los valores correspondientes, ¿ya? Les voy a pasar esta hoja, no se preocupen, para que ustedes puedan analizar, pero me imagino que ya lo tienen claro el tema, porque justamente también ya deben estar terminando esta materia, ¿no? Que casualidad la pasan, creo, antes de simulación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo ya tengo el flujo de caja, ¿ya? Algo que hay que aclarar, ¿ya? Les explico un poco. Nosotros tenemos el concepto de depreciación cuando estamos hablando de un bien físico, ¿ya? Como por ejemplo el equipo B, las obras civiles, sillas, computadoras, no sé, ¿ya? Pero aquí hay un tema, hay otro concepto muy similar a la depreciación, ¿ya? Ese concepto se llama amortización, ¿ya? Vamos a ver, amortización, ¿ya? ¿Cuándo entra la amortización? Vamos a explicar, ¿no? Amortización. ¿Cuándo entra la amortización? ¿Ya? La amortización sirve para bienes no tangibles. Me explico, ¿ya? Por ejemplo, para hacer este proyecto, ¿sí? Se va a incurrir en un costo, ¿no es cierto? En una inversión, ¿ya? Entonces, la preparación, ¿no? La preparación del proyecto tiene un costo, ¿ya? ¿Sí? Digamos que, no sé, me ha costado, viendo los valores, no sé, 50,000 bolivianos, me ha costado hacer el estudio del proyecto, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos lo que se llama el tema legal, ¿no? ¿Sí? O los gastos de constitución. Gastos de constitución, ¿no? Del proyecto, ¿ya? Eso también no es físico, es un gasto nada más, ¿no? Tendré mi NI, tendré mi fondo de empresa, estaré afiliado tal vez a alguna cámara, no sé, depende, ¿no? Del tipo de proyecto. ¿Ya? Entonces, asumamos que eso fuera 10,000 bolivianos, 15,000, ¿no? ¿Ya? Digamos, todos los gastos de lo que viene a ser los gastos de constitución del proyecto, ¿ya? Entonces, hasta ahí solamente yo tendría prácticamente en este caso 65,000 bolivianos,
¿sí? ¿Ya? Pero ojo, la depreciación es para bienes tangibles y la amortización es para bienes intangibles, como en este caso estamos viendo los gastos en los cuales yo he incurrido, ¿no?, en la preparación del proyecto y los gastos de constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que también esta inversión yo podría descontar a la utilidad, ¿sí? Y pagar menos impuesto, ¿ya? ¿Cómo sería la figura? ¿No? Acá donde dice depreciación, tendría que insertar una nueva fila, ¿no es cierto? Y tendría que calcular, ¿no?, lo que acabamos de decir, lo que se llama amortización, lo cual también yo tendría que restar. Todo esto con el fin de pagar menos impuestos. Pero así como lo hemos restado, ¿no es cierto? ¿Sí? También lo llegaría a sumar, ¿sí? Igual como la depreciación, ¿no? Entonces aquí tendría amortización y haría la respectiva suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la depreciación como la amortización no son salidas de dinero, ¿ya? No son salidas efectivas de dinero. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La inversión, ¿no? Hemos visto. Dice que yo necesito invertir $440,000. Y aquí está, ¿no? ¿Sí? Le hemos puesto que en el año cero vamos a invertir 440,000. De esos 440,000, perdón, ¿sí? Que yo estoy invirtiendo hoy, digamos, ¿sí? Voy a recuperar vendiéndolos, terminando los 5 años, a $265,000, ¿sí? Lo cual hemos calculado, ¿no es cierto? Acá, ¿ve? ¿Sí? Hemos dicho, el terreno se lo va a vender mínimamente al mismo precio. El equipo a 60,000 se lo puede vender. Y las obras civiles a 105,000, ¿no? Entonces, eso va a retornar a mi proyecto. Entonces, lo que yo he invertido acá, menos 440,000, voy a recuperar 265,000 al final del quinto año. ¿Qué más? El capital de operaciones dice que era 2 meses del costo de operativo, ¿no es cierto? Lo invierto este año, lo recupero el siguiente año, lo vuelvo a invertir, ¿no? Y así justamente va rotando prácticamente ese capital y al final lo que yo voy a obtener es la recuperación de ese capital de operaciones, porque ya no se va a gastar más, ya no se va a volver a invertir, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos son importantes, ¿ya? A eso, prácticamente lo único que estamos haciendo es calcular lo que se llama el flujo libre de caja, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, el primer año es negativo, el segundo año positivo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contemplar aquí lo que se llama la tasa de descuento, ¿ya? O también se llama tasa de descuento, ¿no? O costo de oportunidad, ¿no? Esos son los nombres que tiene, ¿ya? Entonces, dice el ejercicio, vamos a revisar cuánto dice. Dice el ejercicio, ¿dónde estaba? Aquí está. Dice que el costo de oportunidad de la empresa es del 18%. Vamos a colocar acá 18% y ese es el costo de oportunidad, ¿ya? Por último, ¿no? Vamos a calcular el BAN, ¿no? El valor actual neto, ¿sí? ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer aquí en la pizarrita, perdón. ¿Dónde estás? White. Vamos a buscar, mientras abre eso, ¿sí? Nosotros no tenemos una función que nos calcule directamente el BAN, ¿sí? Hace un paso previo, ¿ya? ¿Sí? Lo que hace el Excel es calcular primero el BNA, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, una vez que yo tenga el BNA, que es el valor neto actual, ¿sí? Le voy a restar la inversión, ¿no es cierto? Y con eso yo tengo el BAN, ¿ya? Ahí lo tienen, ¿no? Fíjense, el BAN en fórmula es la sumatoria, ¿no?, de los flujos dividido entre 1 más I entre N menos la inversión. Ojo, esta I vendría a ser la tasa de descuento, ¿ya? Entonces, primero yo voy a calcular el BNA, que sí me lo puede calcular el Excel. Y luego recién le voy a restar la inversión, ¿ya? Pues nos vamos acá, ¿sí? Y voy a poner BNA, así como fórmula, abro paréntesis, me dice, ¿dónde está la tasa? Entonces yo digo, en esta celda, la selección. Pongo punto y coma y me dice, ¿cuáles son los valores que va a actualizar entonces yo digo, a partir del primer año hasta el quinto año, ¿sí?
nada más. Eso sería el BNA. A ese BNA le voy a restar la inversión, ¿ya? Entonces, en este caso, le voy a sumar esta inversión, que en total sería 736,000, ¿ya? Porque si le pongo negativo acá, menos por menos se va a volver más y lo va a sumar, y no es la idea. Le estoy poniendo más porque justamente el valor es negativo, ¿ya? Entonces, le voy a sumar ese valor, voy a tener el BAN. Fíjense, el BAN que me sale, ¿no es cierto?, es de 247,482 dólares, ¿sí? Entonces, según el criterio del BAN, ¿no? Nos han enseñado que si el BAN es mayor a cero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el proyecto es factible, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si el BAN es menor a cero? ¿Sí? Aquí vamos a poner menor a cero, entonces, ¿no? Sí, el proyecto no es factible. No, no es factible. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces podemos concluir que este BAN es factible, ¿ya? Ahora, hasta ahí es más básicamente lo que ustedes tendrían que haber visto en proyectos. Esto se puede complicar más. Yo puedo trabajar con factura, sin factura, puedo trabajar con deuda, sin deuda. Este, por ejemplo, sería un análisis económico porque no tiene deudas. No estoy considerando deudas, estoy considerando que yo tengo la plata, ¿no? Pero en la vida real, ¿no es cierto? No siempre se cuenta con todo el capital, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces recurrimos a lo que se llama el financiamiento, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo voy a contemplar, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la deuda, lo que viene a ser el interés, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, se puede complicar más, ¿ya? Hay en proyectos, por ejemplo, puede haber equipos que solamente tienen 2 años de duración. Entonces, imagínense, pasa el año 1, pasa el año 2, tengo que renovar, digamos, ese equipo, ¿no es cierto?, para que pueda seguir trabajando 5 años, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, existen varias complicaciones que se le puede hacer a lo que viene a ser la evaluación y, o mejor dicho, a la preparación y evaluación de proyectos. ¿Ya? ¿Está bien? Pero nosotros, lo nuestro es en realidad el tema de la simulación. ¿Ya? Para eso nos vamos al Crystal Ball directamente. ¿Qué vamos a simular? Vamos a simular las cantidades vendidas. ¿Ya? ¿Sí? O sea, teóricamente yo voy a vender 10,000 unidades el año 1. ¿Quién me garantiza eso? Nadie, ¿no ve? No es real, ¿no? Entonces, el ejercicio mismo me dice, un ratito, el primer año sí se estima vender 10,000 unidades, pero, ¿no? Si las cosas no salen bien, mínimamente se vendería 8,000. Y si las cosas salen muy bien, podría vender incluso más de 10,000, en este caso 11,500. ¿Ya? Y tengo lo mismo prácticamente para las otras gestiones, ¿no? La cantidad calculada, la cantidad más probable, ¿sí? Y tengo su versión pesimista y su versión optimista, ¿ya? ¿Está bien? Entonces nos vamos al Excel, ¿no es cierto? Y voy a decir, esta cantidad de 10,000, ¿sí? La voy a colocar con una función triangular, ¿sí? Entonces, el valor más probable es 10,000. Según el ejercicio, el escenario pesimista es 8,000. Entonces cambio eso acá, ¿no? Voy a poner 8,000, ¿no? Y el escenario más optimista es 11,500, ¿no? No coincide, cambiar, 11,500, ¿ya? Pues voy a poner introducir, ¿no? Y voy a colocar aceptar. Fíjense, esa celda automáticamente ha cambiado de color, ¿sí? Hago lo mismo con la gestión número 2, ¿no? Entonces pongo función triangular, ¿no? El valor más probable, por si acaso, es 12,800, ahí está, 12,800. El valor pesimista sería 11,500, ¿no? Voy a cambiar eso, 11,500, ¿no? ¿Sí? Y el valor más optimista sería 13,000. Eso también lo voy a cambiar, ¿no? Aquí vamos a poner 13,000. Voy a colocar introducir, ¿no? Y voy a colocar aceptar. ¿Ya? ¿Está bien? Segunda variable que ya está lista para poder simular, para ser simulado. ¿Ya? ¿Está bien? El tercer año. Nadie me puede garantizar que sea esa cantidad. Entonces, nosotros tenemos el dato de que el valor más pesimista es 13,000, ¿no? Vamos a poner ahí 13,000.
el valor más probable es 15,000, ¿está bien? Y el valor más optimista es 16,000, ¿no? Pues colocamos introducir, ponemos aceptar, ¿ya? Y ya tengo también especificado el tercer año, ¿ya? Vamos por el cuarto año. Me voy donde dice introducir, función triangular, ¿no? Vemos qué pasa con el, ¿qué año es este ahora? Perdón. Es el cuarto, ¿no? Sí, me olvidé. Cuarto año, ¿no? 13,000 y 16,000. Aquí vamos a poner 13,000, 15,000 y aquí 16,000, ¿no? Entonces introduzco los datos y ya tengo y lo pongo así. Hago lo mismo con el quinto año. Entonces voy a poner definir, ¿no? Función triangular. Entonces aquí sería 13,000, ¿no? Este sería 15,000 y el valor más optimista sería solamente 16. De esta manera tengo introducida todas mis variables de entrada, ¿ya? Pues yo estoy diciendo al Excel, ojo, ¿no? Estas celdas van a cambiar. Estas celdas tienen riesgo. Estas celdas tienen valores que son inciertos, ¿no? Nadie puede decir, no, van a ser 10,000 sí o sí al año. Ah, bueno, voy a trabajar para que sea así. Voy a buscar que se cumpla eso. Pero al final de cuentas, ¿no es cierto? No necesariamente se puede cumplir eso, ¿no? Imagínense, en esta época de pandemia, seguramente muchos han pronosticado ciertas cosas para el 2020, pero gracias a ese problema, ¿no? Las cosas no salieron tal cual estaban planificadas, ¿no es cierto? Pero ese ya es un factor muy complejo, muy externo, ¿no? Muy improbable, ¿no? Nadie, bueno, por lo menos nuestra generación, no conocíamos ese tipo de pandemias, ¿no? Que al final, ya no sé, ¿no? No sé si era o era, ya no tengo idea, ¿no? Ahora creo que estamos entrando a otra ola. Bueno, ¿qué pasará? ¿No? Sí, estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que estas cantidades no son fijas, pueden variar hacia arriba como hacia abajo. Se va a terminar nuestra primera sesión. Les pido, por favor, por última vez, con el mismo link, poder ingresar a nuestra última sesión. Terminamos este ejercicio y algunas recomendaciones para poder terminar este semestre, ¿ya? Entonces, les espero, jóvenes, por favor, ¿ya? Ahora bien, después nos toca ver la variable de salida, ¿sí?